Bien, jóvenes, bienvenidos. Vamos a continuar hablando acerca de las políticas del transporte. Y ahora vamos a hablar de este tema del Plan Nacional de Transporte. Cuando hablamos acerca de este plan, nos referimos a, como indica la palabra plan, a una metodología, algo que se está proyectando con el objetivo de conseguir algunas metas. Entre esas metas, básicamente está el reordenamiento territorial, el desarrollo económico y también poder solucionar, no solucionar, pero sí comunicar y beneficiar a diferentes regiones de un país o de una ciudad. Entonces, a eso se refiere con un plan nacional de transporte. Es importante que exista este plan porque desde un principio ya se estarían estableciendo las reglas, se estarían mostrando claramente cuáles son las políticas que se van a seguir para poder cumplir con este fin, ¿no? Del reordenamiento vehicular, buen uso del suelo, dar oportunidad a diversas modalidades de transporte, que todo apunta al crecimiento económico y al ordenamiento territorial. Así que desde un principio es importante que este plan nacional funcione, ¿ya? Para que progresivamente, a modo de que la población crezca y el transporte también, todo pueda crecer de forma sincronizada y adecuada. Así que es importante siempre hablar de un plan nacional de transporte. Bueno, para que este plan nacional de transporte se pueda llevar a cabo, pueda funcionar, es necesario establecer algunos programas. Cuando nos referimos a algunos programas, nos estamos refiriendo a algunas iniciativas. Algunas iniciativas que se concentran en actividades específicas y tienen el objetivo de apoyar y conseguir la meta final del Plan Nacional de Transporte. Bueno, para poder reordenar territorialmente el transporte, por una parte podría hacer falta infraestructura, ¿ya? Mejoramiento de caminos, construcción de nuevos caminos, algunas obras de ingeniería como puentes, túneles y otro tipo de cosas que estructuralmente o hablando en términos de infraestructura son necesarias. Podría ser la construcción de distribuidores vehiculares, viaductos y cosas por el estilo. Entonces, un plan o un programa podría ser orientado a todo lo que es la infraestructura. Entonces, se trata de buscar lugares donde se pueda construir infraestructura a fin de poder alivianar y hacer más eficiente el tráfico vehicular que de una u otra forma, directa o indirectamente, estaría apoyando a lo que es el Plan Nacional de Transporte. Otro programa que se puede lanzar podría ser la adquisición de equipos. Equipos que pudieran servir de control, ¿ya? Control, podrían servir de fiscalización para hacer cumplimiento a un programa o a una política de transporte. Por ejemplo, en un tiempo se adquirieron dispositivos GPS para mucho del transporte público, con el objetivo de controlar la velocidad, ¿ya? Y ver las rutas, ¿no? Que están siguiendo. Entonces, ese programa de compra de equipos puede ser útil, ¿no? Podría haber equipos que tengan que ver con el parqueo y otro tipo de cosas que también pueden de alguna forma apoyar a la meta final del Plan Nacional de Transporte.
También programas de administración, legislación, fiscalización y hasta financiación, ¿sí? Otros programas que hagan la planeación, logística, el asunto económico, el desarrollo sostenible, los controles ambientales, todo lo que tiene que ver con los accidentes y el desarrollo tecnológico. O sea que sin duda se pueden establecer una cantidad muy grande de programas que todos trabajen en diferentes áreas, pero que siempre vayan orientadas al objetivo principal, ¿no? El desarrollo económico y el ordenamiento territorial. Así que un plan nacional de transporte está basado en políticas, pero todo está sostenido con programas que empiezan a desarrollarse a medida que surgen las necesidades, que sostienen y apoyan y contribuyen a la meta final del Plan Nacional de Transporte. Entonces, es importante siempre establecer estos programas, ¿no? Para el desarrollo. Bien, y estos programas podrían de una u otra forma promover o apoyar nuevas modalidades de transporte. Porque si hablamos de transporte, no debemos pensar que únicamente se refiere al transporte por tierra, por carretera. También existe el transporte fluvial, el que va por vías férreas, el aéreo, marítimo. Hay también transporte por tubería y demás. Claro, la gente no va a entrar por tubería, pero sí podemos transportar hidrocarburos, petróleo y demás, ¿no? Que pueden generar mucha economía, ¿no? Como lo que ocurre acá en nuestro país. Entonces, es importante que exista ese tipo de programas que puedan fomentar todo esto, ¿no? La idea la idea para generar estos programas son formular, coordinar, articular y vigilar la ejecución de las políticas de planeación de los organismos que integran el sector del transporte. O sea que son importantes el establecer buenos programas. Bien, con esto hemos concluido la lección 2, ¿ya? Del libro. Y aquí viene el cuestionario, ¿ya? Si ustedes ya se han fijado en el Classroom, ya les he mandado la invitación. Ya he subido la tarea del cuestionario 1, ¿ya? Esta sería ya el cuestionario 2, que muy pronto voy a subir la tarea también. Así que vayan respondiendo estos cuestionarios. No lo hagan respuestas muy directas, ¿no? Sino que traten de utilizar espacio para Por esto. favor, ¿podrías pasarnos el Classroom a los nuevos que ingresamos? Ya, ¿estás en el grupo de transportes? Ahí voy a pasar el Classroom, ¿ya? No. ¿Qué pasó? Creí que todavía no tenía WhatsApp, por eso no pregunté. Ya, porque ese grupo ya lo he puesto hace rato, ¿no? Sí. A ver. Voy a volver a subir el enlace para el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Gracias, señor. Y solamente voy a compartir el Classroom al grupo Noche. ¿Ya? Porque no pueden descuidarse así mucho tiempo y no estar, ¿no? En el Classroom. Después las tareas no van a poder hacer. Entonces, cuando se unan los que faltan al grupo de WhatsApp, voy a pasar ahí el código del Classroom. ¿Ya?
Bien, para un poquito controlar que no haya infiltrados, ¿no? En el Classroom, generalmente lo paso al grupo privado que tenemos. Bien. Listo, ingeniero, gracias. Estos cuestionarios tienen que ser resueltos a mano. Ya no pueden utilizar computadora. Ojo, les estoy hablando desde ahora. No pueden ser en computadora, tienen que ser hechos de forma manual. Y la fecha límite para entrega es hasta medianoche del día del examen. ¿Ya? Lo mismo con la primera parte del proyecto que ya les había dado, ¿no? Entonces, tienen que hacerlo a mano, escanearlo, ponerle una carátula y entregar en un solo archivo PDF. No así varios archivos, ¿no? No voy a poder revisar, si no va a ser muy difícil. ¿Sí? Entonces, eso con respecto a los cuestionarios, ¿no? Y la primera parte del proyecto, que es individual, lo entregan hasta el día del examen, hasta medianoche, ¿no? Ya está también colgado en el Classroom en qué consiste la primera parte del proyecto. Más adelante vamos a ir hablando un poco más de eso, ¿no? Todavía hay tiempo, bastante tiempo. Así que estos cuestionarios vayan respondiéndolos, ¿ya? Vayan respondiéndolos y no lo hagan en computadora, háganlo manualmente, por favor, ¿sí? Así las ideas se van a grabar más. Bien, vamos a hablar ahora de los sistemas de transporte y comunicación. Vamos a hablar los tipos de sistemas de transporte, cómo se clasifican y cómo estos interactúan con la sociedad y pueden interactuar entre otras modalidades de transporte. Así que el sistema de transportes y comunicaciones y toda la infraestructura que encierra está directamente relacionado al desarrollo. Hay un término que se utiliza bastante, que a veces los sistemas de transporte pueden establecer paradigmas urbanos y territoriales. Esta palabra paradigma es interesante, ¿no? Entonces, hace entender de que muchas veces se puede cambiar algo que se acostumbra. Puede que la costumbre o la tradición sea utilizar ciertas cosas de cierta manera, o que ciertos artículos, o en este caso formas de transporte, sean de una forma. Miren, ahora estamos bastante acostumbrados que cuando utilizamos el transporte público, sean micros, sean trufis, sean taxis y demás, ¿no? Quizás cuando se nos viene a la mente el transporte público es lo primero que pensamos. Pero estos paradigmas pueden traer innovaciones y nuevos estándares o ideas que pueden cambiar o hasta revolucionar lo que es el sistema de transporte y otras cosas. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? En un principio, si hablábamos de relojes de mano, muchos eran mecánicos, ¿ya? Tenían engranajes, eran automáticos y demás. Y bueno, eran máquinas de precisión. Luego ha surgido la idea de convertir los relojes en electrónicos, ¿ya? Y hasta computarizados, ¿no? Ahora uno puede llamar, usar internet desde su reloj, ¿sí? Bueno, ese cambio ha hecho que los relojes, todo lo que sea la relojería, ya sea electrónico y tenga funciones como medir la temperatura, la humedad, tiene fecha y tiene todo tipo de cosas, ¿ya? Hasta llamadas, ¿no? Por celular y demás. Entonces, se ha establecido un nuevo paradigma donde todos los relojes ahora son así. Ya nadie quiere cosas mecánicas, ¿no?
Algo así podría pasar con el transporte. Si bien estamos acostumbrados y la idea que tenemos es el transporte sobre ruedas y demás, pero podría haber nuevas innovaciones. ¿Qué tal si en vez de usar dinero en efectivo en el transporte, se podría utilizar tarjetas magnéticas a fin de poder hacer las cancelaciones y así ahorrar tiempo? ¿Ya? El chofer se distrae al dar cambio, espera, genera cierta molestia y demás. También podrían haber nuevas formas de acomodarse en un bus. La gente a veces tiende a estar sentada, pero ¿qué tal si hay una forma de estar medio parado, pero al mismo tiempo cómodos, mediante algún mecanismo o alguna estructura y demás? Entonces se pueden establecer estándares y nuevas ideas a fin de cambiar los estándares. Y esto es beneficioso, porque cuando el transporte público crea problemas como el congestionamiento vehicular y otras cosas, muchas veces este tipo de ideas llevan a una dirección correcta, ¿ya? A crear cosas que pueden solucionar. Vamos a ver que en otros países el problema de estacionamiento es un lío, ¿no? No hay campo para estacionarse y a veces las personas se estacionan tanto en las calles que cortan el aforo vehicular y eso genera congestionamiento. Así que en otros países construyen edificios, jóvenes edificios, que están destinados a parqueo. A veces entra el auto y el auto lo hace, una grúa lo hace subir el auto hasta otros lugares y lo acomoda, ¿sí? Y así ahorran bastante espacio y las calles suelen estar más vacías y fomenta el tráfico vehicular. Entonces, es una idea innovadora que puede solucionar bastante el congestionamiento. Entonces, a eso estamos apuntando, ¿no? Cuando hablamos de paradigmas, ¿no? Bien. Vamos a ver algunas clasificaciones de los transportes, ¿no? A ver, vamos a ir más abajo. La primera forma de transporte es el transporte de carga. En un principio, la idea de transporte siempre era transportar, porque la carga o las mercancías generan economía y necesitan ser transportadas para ese fin. Así que hay vehículos que son especializados para el transporte de carga y solo sirven para eso. Podemos hablar de un camión. Ya un camión es lo suficientemente grande y solo sirve para transportar carga, ¿sí? También hay otro tipo de vehículos que sirven para transportar pasajeros. Y su función es eso, solo sirve para transportar pasajeros. Podría ser una pequeña, un taxi, otro tipo de cosas, donde solo entra gente. Y su objetivo es trasladar pasajeros con algunas pequeñas pertenencias, ¿sí? Pero también algo que es bastante práctico y común son los transportes mixtos. Por ejemplo, una flota puede transportar pasajeros, pero también tiene buzón y al mismo tiempo puede transportar carga. Entonces cumple una función importante. A eso se le llama un transporte mixto. Y es algo que se utiliza bastante, ¿no? Lo mismo puede hacer un avión, un tren que puede transportar pasajeros y al mismo tiempo carga. Entonces es bueno clasificar y poder identificar la naturaleza que tiene el transporte. Bien. Hay también los transportes públicos, ¿sí? Que tienen un carácter social, económico, político y cumplen una función importante, ¿no? El transporte público es fundamental porque también hace que una ciudad se mueva, ¿ya? Hace que una ciudad se mueva y mueva economía y demás, ¿no? Así que es importante el transporte público.
También está otro tipo de transporte que es importante, que es el masivo. Cuando hablamos de un transporte masivo, nos imaginamos un medio de transporte que puede transportar grandes cantidades de mercancía o de carga. ¿Por qué es mejor transportar grandes cantidades? Porque así el costo del transporte puede dividirse entre todos los artículos transportados. Y de esa forma el costo del producto puede ser más bajo. Porque si se transportara solo una pequeña cantidad de estos productos, el costo del transporte podría ser dividido entre estos pocos y el costo final del artículo podría subirse demasiado debido al asunto del transporte. Así que los transportes masivos son importantes, pero también requieren que tengan infraestructura que sea adecuada, ¿sí? Está también el transporte selectivo. Es importante que existan diferentes modalidades para un sistema de transporte, ¿no? Porque muchas veces las necesidades o los intereses podrían ser distintos. Algunas personas tal vez necesitan transportar carga, necesitan ir rápido, necesitan ir, no les importa también tal vez el tiempo, sino más la seguridad. Así que pueden tener la opción de elegir el tipo de transporte que más se adecue a sus requerimientos. A diferencia de un taxi, el transporte público normal puede dejar a las personas en algunos puntos específicos, ¿sí? Pero un servicio de taxi es el único que puede ofrecer un servicio de puerta a puerta. Pues a veces las personas tienen prisa y necesitan un servicio de puerta a puerta, así que pueden optar por un taxi o un radiotaxi, ¿sí? Tal vez el taxi es más económico que el radiotaxi, o el radiotaxi podría ser más seguro que un taxi. Entonces, mucho depende de la necesidad, de las circunstancias y lo que uno pretende. Puede también ver desde el punto de vista económico qué es lo que pretende y tener la opción de elegir un transporte. Así, el transporte selectivo es como un abanico de varias opciones donde cada una se acomoda a un requerimiento particular. Bien, podría ser microbuses, ya que podrían cargar hasta 30 y 40 pasajeros, trufibuses entre 12 y 18, trufis entre 5 y 6, y así podría haber bastantes opciones. Entonces, mucho depende qué es lo que pretende y quiere, ¿sí? Bien, otra forma de transporte es el transporte privado. Esta es una opción atrayente porque resulta ser bastante cómoda. Y en muchos países, la idea del transporte privado ha cobrado auge y muchas personas ya han optado por tener sus propias movilidades debido a la comodidad. Nuestro país no es igual que otros países grandes. En otros países grandes, las personas necesitan desplazarse a lugares donde quizás no esté disponible el transporte público. Así que a fin de poder trasladarse más rápido y tener esa facilidad de poder viajar o trasladarse a otros lugares, muchos optan por un auto propio. Y vamos a ver en otros documentales que la idea de tener un auto propio también puede generar problemas, que el caos vehicular y entrar al centro de la ciudad o pasar la ciudad el centro de la ciudad con un vehículo puede ser algo que puede durar muchas horas. Entonces ha traído un gran problema que se tiene que estudiar y ver cómo se puede aliviar si es que no se puede solucionar, ¿sí?
Bien, también los transportes pueden clasificarse debido al tipo de modalidad. La primera son las vías férreas, ¿ya? Las vías férreas es posiblemente el primer transporte importante que ha empezado a haber en Bolivia. Al principio ha aparecido el ferrocarril, ha tenido un uso, una importancia, de ahí esas redes han sido extendidas y bueno, han cumplido ciertas funciones importantes en nuestro país. Aunque en algunos departamentos no hay ferrocarril, pero sí todavía funciona en otros departamentos. Y puede ser una opción al transporte en automóvil o otro tipo de transporte. Una ventaja que podría tener las vías férreas es la capacidad de transportar bastante carga. Ya se puede transportar bastante carga. Pero también tienen algunos inconvenientes. Por ejemplo, un inconveniente podría ser que requiere mucha infraestructura. Ya las vías férreas tienen que tener requisitos estrictos de ingeniería. Así que necesitan infraestructura como puentes, túneles y otro tipo de cosas para poder funcionar. Bueno, otra modalidad son las carreteras, ¿no? Las carreteras también pueden tener sus requisitos para poder circular a una mayor velocidad y ser más eficientes. Las carreteras también tendrían que estar a la altura de esa exigencia. También puede utilizarse las rutas acuáticas. Una ventaja entre las rutas acuáticas es de que se puede transportar gran carga a bajo costo, ¿sí? La ventaja de la carretera es de que no requiere tanta infraestructura como las vías férreas, ¿sí? Las rutas acuáticas, una desventaja es de que el transporte es lento, ya es bastante lento, pero se puede trasladar bastante. También no solo son las rutas acuáticas, también hay las rutas aéreas. Ya hay como caminos también en el aire, donde las naves que viajan a ciertos destinos siguen cierta ruta, cierta orientación. Otro están los conductos, podrían ser gasoductos, oleoductos. Y el objetivo es comprimir el producto y botar de una estación a otra, lo vuelven a comprimir y lo impulsan y así va viajando de estación en estación hasta que el producto puede llegar a su destino final y es comercializado de esta forma. Cuando llega a su destino es medido y también eso genera bastantes regalías. Y por otra parte están lo que son las bandas o las cintas transportadoras, ¿no? Si nos imaginamos una fábrica que tiene varios departamentos, cada departamento se encarga de producir algo, ¿sí? Y si tendríamos que trasladar manualmente todo, se tomaría mucho tiempo, ¿sí? Y sería difícil esto, ¿no? Johnny, ¿quieres decir algo? Estás levantando la mano. ¿O es un error nomás? No, Inge, va a disculpar. Ya. Entonces, las cintas transportadoras van transportando material, ¿no? Imagínense una fábrica de cerámica. Puede que varios galpones o varios departamentos trabajen para tener un producto final. Puede haber un departamento que se encargue de la cocción o del amasado, otro que se encargue del cortado, otro se encargue de la obra de arte, de pintarlo, barnizarlo, y puede haber otro departamento que sea el empaque y despacho, ¿sí? Para su comercialización. Entonces, si trasladáramos manualmente, la gente se requería bastantes personas, la gente trasladaría en carretilla, en algo, y se perdería mucho. Pero si todo hay un sistema de transporte mediante bandas, todo podría automatizarse y el trabajo podría ser más eficiente.
Así que es una forma de transportar, al igual que los tubos, las bandas transportadoras. Hablemos acerca de algunas infraestructuras como el ferrocarril, ¿ya? El ferrocarril, por lo general, es de diésel, aunque hay algunos eléctricos, y requiere infraestructura, como puentes, túneles, y los caminos tienen que estar rectos, no tiene que haber mucha pendiente, no más del 5%, y otros detalles, ¿no? La infraestructura donde actúa el ferrocarril se basa en un terreno de fundación. Ese es el nivel, el terreno natural. Ese tiene que ser limpiado y compactado. Tiene que cumplir ciertas características técnicas. Ahora, en caso de que no cumplieran, puede ser reemplazado por otro material y también compactado. Encima está el balasto. El balasto es un agregado grueso mezclado con arena y tierra que generalmente es de material chancado. Entonces la idea es colocarlo como una forma de terraplén y compactarlo de tal forma que sea indeformable, lo mismo que el terreno de fundación. Así que las rieles transmiten el esfuerzo a las durmientes y el balasto absorbe ese esfuerzo y lo distribuye uniformemente en el terreno de fundación. La idea es de que no tiene que deformarse ni haber asentamientos. El durmiente, por lo general, está hecho de madera o a veces metal, ¿ya? Y tiene el objetivo de asegurar las rieles, mantener su separación y también transmitir las cargas de las rieles al balasto. El balasto absorbe esas cargas y las minimiza y las deriva al terreno de fundación.